Bueno, esta noche quiero hablar acerca de uno de los atributos importantes, fundamentales de Dios, que es la gloria de Dios. Amén. Tenemos un Dios glorioso. Pero no va a ser el título de la enseñanza la gloria de Dios, sino que quiero hablar de una generación Icabod. ¿Qué significa la generación Icabod? Y justamente la palabra Cabod es la traducción de la palabra gloria, gloria espesa, gloria sustanciada, gloria densa, lo que refiere a la gloria misma de Dios. Pero la palabra Icabod es justamente todo lo contrario, haciendo referencia cuando la gloria de Dios es retirada, es quitada, ¿no? Entonces, para que podamos comprender y entender acerca de nuestro Dios glorioso, debemos ver que la Escritura nos enseña de que la gloria de Dios está manifestada en toda la tierra, en toda la creación. Vamos a comenzar viendo un pasaje muy importante que revela esto, entre muchos que hay en la Escritura. Vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 6. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué es la gloria de Dios? En el vocabulario común no estamos acostumbrados a hablar de la palabra gloria. Y si se lo utiliza en forma totalmente fuera de bases escriturales. Por ejemplo, la gloria del fútbol, la gloria del deporte. O poder nombrar a una persona que tiene gloria simplemente porque se hizo famosa o poderosa o altamente conocida en el mundo. Pero no se utiliza la palabra gloria para referirse a Dios en el mundo secular, puesto que no es una palabra utilizada en el lenguaje común, más que nada marcada porque la palabra gloria es un significado de majestad o majestuoso. Y para poder entender, como hace un tiempo había enseñado sobre lo que significa majestad, está totalmente ligado a la realeza, a un rey, a un reino. A un rey se le dice majestad. A una autoridad suprema se le dice majestad. Por ejemplo, a un juez de una corte suprema se le refiere como majestad o su excelencia. Son títulos honoríficos que de alguna manera marcan la diferencia entre personas. Pero como nosotros no tenemos una cultura monárquica, como no tenemos nosotros un lenguaje monárquico, no estamos acostumbrados a hablar de la palabra majestad o majestuoso o gloria en el vulgar diálogo que podemos tener todos los días. Lo que sí debemos entender nosotros es que la Biblia está llena de la palabra gloria. Entonces deberíamos empezar a darnos cuenta de que nuestro vocabulario debe comenzar a impregnarse de la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir una realidad espiritual, nos damos cuenta de que el único que merece y que es digno de toda gloria es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el único digno de la gloria. Por ende, la Biblia hace referencia de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y el hombre, por naturaleza, busca gloria. Porque ¿qué busca? Fama, busca poder, busca privilegios y por supuesto busca majestad en todas las cosas. Cuando el hombre natural busca gloria para sí mismo, obviamente nunca la va a encontrar, porque el autor de la gloria, el destinatario de la gloria, la fuente de toda gloria es únicamente nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto acerca de que lo que el hombre busca gloria? ¿La encuentra? No, porque la gloria no es destinada para el hombre, sino para Dios mismo. Y por ende, cuando no encuentra la gloria, usurpa o roba la gloria de Dios para magnificar su excelencia. El miércoles pasado habíamos hecho una enseñanza panorámica, sin entrar en muchos detalles, acerca de lo que es la gracia del Espíritu Santo aplicada como gracia sobre gracia, como una segunda gracia, como Pablo dijo en la Escritura. Y esta segunda gracia, o la gracia sobre gracia, es lo que hemos aprendido el miércoles sobre la gracia común y la gracia especial.
Y dijimos claramente de que Proverbios nos enseña de que la persona que se aparta de la palabra de Dios admira al impío, al pecador. Pero Santiago, capítulo 1, 16 y 17 nos dice: no erréis, hermanos míos, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nos está diciendo que toda habilidad natural que el hombre puede tener, todo talento, destreza, habilidades, todo lo que ustedes ven en la exposición pública que el hombre hace en las artes, en la ciencia, en la música, en la tecnología, en todo lo que el hombre pueda mostrar potencialmente lo que es, no es posible de que el hombre diga: esto es lo que yo lo he logrado. El hombre no lo sabe, pero el que conoce la palabra de Dios dice: no se equivoquen, hermanos, toda dádiva, todo don perfecto, todo talento, toda habilidad que el hombre pueda tener proviene solamente de lo alto, del Padre. Eso se llama gracia común. Eso significa que Dios le ha dado la capacidad al hombre de poder desarrollar inteligencia, sabiduría, producir. La ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología avanzó muchísimo, y hemos empezado a ver que muchas personas están siendo partícipes, incluso totalmente dependientes de una cultura moderna, una cultura que abraza en potencial todo lo que el hombre logró hacer y lo que está logrando hacer y lo que logrará hacer. Nadie hizo algo sin el consentimiento de Dios, porque Dios es soberano. Y si algo ha sucedido y si alguien ha sobresalido, es porque Dios así lo ha determinado. Eso se llama la aplicación de la gracia común. Usted dirá que hay una mujer que sabe hacer riquísimas empanadas y la coronaron como campeona. Eso es gracia común. Usted dirá que hay un deportista que sobresale todos los años ganando el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo. Eso es gracia común. Usted dirá que hay un compositor de sinfonía con una extraordinaria y exquisita expresión musical. Eso es gracia común. Un cirujano, un médico que alcanza a hacer cosas extraordinarias con la ciencia, se llama gracia común. Pero la gracia común no es para salvación. La gracia común no alcanza, porque Dios no salva al hombre por los méritos del hombre. Dios no salva al hombre por sus acciones y por sus obras. Dios salva al hombre por su gracia, pero esa gracia es la gracia especial, donde la redención se aplica en la persona, haciéndose efectiva, haciéndose eficaz, trayendo una total y verdadera transformación como la obra del Espíritu Santo, transformando y regenerando a una persona. Entonces, los que pueden entender y los que pueden reconocer qué es gloria, únicamente son aquellos que han sido nacidos de nuevo. Usted puede darse cuenta que Dios es glorificado en su naturaleza. ¿Cuánto han admirado un paisaje? Solamente Dios puede hacer esto. ¿Cuántos han admirado una sinfonía, una música? ¿Cuántos han sentido realmente algo que es agradable? Bueno, uno se puede dar cuenta de que todas estas cosas se manifiestan para y por la gloria de Dios. Entonces, cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6, tiene una visión de la gloria de Dios, sucede lo siguiente. Dice el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio la gloria de Dios, vio el trono de Dios, al Señor sentado sobre su trono. Aquí la palabra Señor en el griego es traducida como Kurios o Kyrios, que está manifestando la majestad de un gobernante soberano, altísimo, supremo, el Dios de todo, el dueño de todo, el que todo lo sustenta por su palabra.
La palabra Kyrios o Kyrios hace referencia de que es el más sublime de todas las cosas. Isaías tiene esta visión y cuando él observa, dice la escritura en el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros de estos serafines? Porque la gloria de Dios, el cabot de Dios, es tan glorioso, tan intenso, es tan pesada esa gloria, que aún los seres espirituales como serafines, que son protectores del trono de Dios, tenían que cubrir sus ojos con sus alas para no ver la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, y esto es muy revelador para lo que quiero comenzar a hablar. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor. El uno al otro. No proclamaba hacia Isaías, no proclamaba hacia ninguna otra persona, sino que el uno daba voces al otro. Entre ellos estaban proclamando que santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Cuando se magnifica 3 veces santo, está haciendo referencia a una palabra que en griego no existe, pero que nosotros lo conocemos como santísimo. En el griego no se puede mencionar una palabra, no existe la palabra santísimo. Entonces, cuando se quiere referir a la majestuosidad de la gloria de ese rey, se repite 3 veces: santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que dice seguidamente? Jehová de los ejércitos, y leamos juntos lo que continúa: toda la tierra está llena de su gloria. Uno dirá, pero ¿dónde está la tierra llena de su gloria? ¿Qué es lo que nosotros vemos continuamente y que podemos decir que no se ve la gloria de Dios? Mencionemos algunos. Por ejemplo, guerras. ¿Qué más se ve? Hambre. ¿Qué más? Injusticia. Epidemias. Vicios. Suicidio. Muy bien. ¿Usted vio alguna vez un animal que se suicida? ¿Usted vio alguna vez un animal que comete un hecho de atentado hacia otro reino animal? ¿Usted vio alguna vez injusticia en un animal? ¿Por qué no lo vemos en ellos? ¿En quién es el único ser de toda la tierra que vemos todas estas cosas que hemos mencionado? En el hombre. Pero la Biblia dice: toda la tierra está llena de su gloria. Veamos si la Biblia puede certificar que toda la tierra está llena de su gloria. Veamos, por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1, dice la Escritura lo siguiente. Salmo 19, versículo 1. Dice el salmista: los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. ¿De qué manera cuentan la gloria de Dios? En el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué? ¿Cuándo vemos que la gloria de Dios se manifiesta? Cuando el hombre, con toda ciencia, con toda tecnología, no puede llegar a entender el tamaño del universo, por ejemplo. O a la inversa, no puede llegar a la partícula más pequeña que existe, ni lo grande ni lo pequeño. O sea que lo que dice la Escritura es que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Usted verá que ya estamos de noche y dentro de unas horas va a comenzar un nuevo día, y este es un ciclo que todos los días uno que lo sabe y vive que estamos viviendo todo esto no puede entender cómo funciona, porque más allá de que la ciencia nos pueda explicar y nos pueda decir todas estas cosas, Dios enloquece la sabiduría del hombre. En esto se halla la gloria. Vemos que la misma palabra, por ejemplo, en Romanos
capítulo 11, dice el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense, todas las cosas son de Él. ¿De quién son? De Él. ¿Quién es el dueño? Dios. Entonces, la palabra gloria aquí identifica como el más poderoso, porque es el dueño de todas las cosas. Es el creador. Es el que determinó que todas las cosas sean así. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a entender otro aspecto de la gloria de Dios en la naturaleza. Solamente Dios tiene gloria y todo lo que Él crea está hecho con su propia gloria. 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Dice la Escritura, versículo 41. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aún los astros, cada uno manifiesta gloria, no porque sean los que poseen la gloria por su autoexistencia, porque no existen por sí mismos, sino que fueron creados. Y Dios manifestó su gloria en todas las cosas. La creación misma, Romanos capítulo 8, vamos a ver qué dice allí. Es un texto muy conocido también. Romanos capítulo 8. Dice la Escritura, desde el versículo 20, dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué cosa? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación incluye animales, aves, peces, pájaros, plantas, árboles, frutas, todo lo que es creación. Gime a una sola voz, todos juntos gimen, esperando, dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esto es el estado de gloria que la Escritura nos da por esperanza de algo que va a suceder. Cuando la tierra va a obtener la gloria manifestada en esplendor, cuando Cristo en su gloria venga por segunda vez y nosotros seamos transformados a su gloria, la creación será transformada a nuestra gloria. Entonces, es claro entender y justificar y creer que lo que decían los serafines, la tierra está llena de la gloria de Dios, es verdad. Pero el problema es que el hombre, solamente el hombre, por causa del pecado desde Adán, por causa del pecado original, ha sucedido algo. Toda la tierra, aún el sol, la luna, las estrellas, todo está lleno de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Fíjese lo que dice la Escritura allí. Por cuanto todos pecaron,
están como destituidos, apartados, separados, excluidos de la gloria de Dios. Y ahora comprendemos por qué nosotros no vemos gloria. ¿Lo ven? Porque a causa del pecado, todos nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos, desde Adán hasta el que están haciendo en este momento y hasta el último que van a hacer en este mundo hasta que venga Cristo, todos en Adán hemos sido constituidos pecadores, dice la palabra. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. La Biblia no dice que haya habido en el mundo otra persona que no haya sido justa aparte de Jesucristo. El único que vino a este mundo sin pecado, que nació sin pecado, para tomar los pecados de nosotros, para morir en la cruz y poder expiar nuestros pecados, fue Jesucristo. Pero la Escritura, allí en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice como está escrito: no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por eso es que el hombre no puede ver ni conocer la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, ¿qué sucedió? Fue separado, apartado, no hay relación. Es como que en todo el universo lleno de la gloria de Dios, el hombre está apartado. No me pregunte dónde anda el hombre, pero está separado. Por eso es que la Escritura nos muestra que Dios quiere un pueblo para mostrar su gloria. Quiere un pueblo que publique su gloria. Quiere un pueblo que disfrute su gloria. Quiere un pueblo que sea glorificado a su gloria. Por eso es que vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 43, el versículo 7. ¿Cuántos de los que están aquí fueron llamados por el Señor para salvación? Amén. Isaías 43, versículo 7 dice así, literalmente y textualmente dice: todos los llamados de mi nombre. ¿Usted ha sido llamado? Bueno, usted hoy va a descubrir para qué fue llamado el Señor. Dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. En esto tiene que descartar que si usted no está de acuerdo con la nariz que tiene, si usted es cabezón y no le gusta, si usted es medio chueco como yo y dice no me gusta mi pierna y se queja todo el tiempo de cómo es, sepa que usted no es un fruto de la casualidad. Usted no nació por casualidad, sino que usted fue llamado por Dios para publicar su gloria, para la gloria suya. ¿Usted entiende que Dios es apasionado por su gloria? Dios no puede compartir su gloria con nadie porque su gloria, Kabod, es una gloria tan pesada que el hombre no puede resistirle y vivir. ¿Se acuerda cuando Moisés le decía al Señor: muéstrame tu gloria? Y él le decía: no puedo mostrarte mi gloria porque vas a morir. Pero él le dijo: mira, escóndete en el hueco de esa piedra, yo haré pasar delante de ti toda mi faz, pero cubrió con su mano, ¿no? Para que solamente veas mis espaldas, dice. En forma antropológica, en forma de hombre, está escrito y narrado para que pueda entender que no podía ver la gloria de Dios Moisés y permanecer vivo, como ninguna persona. Por eso es que en el momento en que Jesús estaba transfigurando y aparece Moisés y Elías, en el momento que Pedro identifica lo que estaba sucediendo, una nube los cubrió, porque si no ellos iban a morir, por la gloria de Dios. Entonces aquí encontramos que Dios, dice la Escritura, a todos los que Él ha llamado, los ha llamado para la gloria propia de Él. Te ha creado, te formó y te hizo. Fíjense ustedes, aquí aplica tres cosas importantes. Te creó, te formó y te hizo.
Algunos dirían, pero son sinónimos. ¿Para qué pones sinónimos? En vez de decir directamente me creó, o me hizo, o me formó. Pero sin embargo, fíjense ustedes que fuimos llamados para su gloria. En ese llamamiento, Él nos creó. ¿En qué consiste la creación? Es esa regeneración, esa transformación que hace el Espíritu Santo. Él nos ha creado en una nueva naturaleza. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es una nueva creación. El apóstol Pablo dice también, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Está haciendo referencia de que a los que Él llamó se evidencia que su gloria se va a manifestar porque ya te ha creado como nueva criatura, como una nueva creación. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos pasado. La Biblia dice las cosas viejas pasaron. También dice la Escritura, ni lo presente, ni lo porvenir, y ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jamás nombra el pasado. Porque en Cristo ninguno de los que hemos creído tiene pasado. Por eso es que la regeneración y la justificación nos libra de la culpa del pasado. Cuando Satanás te recuerda tu pasado, vos recordarle a Satanás su futuro y decirle que te queda poco. ¿Se dan cuenta? Porque Él únicamente puede tomar de tu pasado para arruinar tu presente e intentar afectar tu futuro. Pero como nosotros no tenemos pasado, si alguien viene a increparte ahora, cuando ya el Señor te ha justificado, te ha transformado, te ha regenerado totalmente, y viene alguien a increparte por algo de tu pasado, vos tenés legalidad espiritual delante de Dios de decir, esa persona no existe más. Yo no tengo pasado, yo no tengo culpa. Las cosas terrenales no las pueden entender, les es locura, pero nosotros sabemos que esto es gloria de Dios. Así que Él dice que nos creó, pero también dice que nos formó. Esa formación que hace el Espíritu Santo es el proceso de la santificación. La creación es instantánea, la formación es progresiva. Cuando Dios creó todo lo que hizo, ¿sabe qué hizo Él? Dijo, sea, y fue hecho. Pero Dios, dice la Escritura, pero formó Dios al hombre del polvo de la tierra, es porque moldeó, tomó un proceso para formar al hombre. Entonces, la creación es un suceso, pero la formación es un proceso. Y si nosotros estamos en proceso, quiere decir que siendo declarados santos por el Padre Celestial, nosotros tenemos cada día la tarea de santificarnos como un proceso de práctica y de purificación diaria hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto. Y por supuesto, esa tarea de hacer encierra únicamente al poder de su soberana y libre voluntad. Dios hace lo que quiso. Salmo 115:3 dice, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer, ha hecho. Nadie puede impedir. Por esas razones que vemos nosotros que Él te llamó para su propia gloria. Repasamos rápido. Isaías escucha que los serafines dicen que la tierra está como. ¿Cómo? Bien, llena de la gloria de Dios. Y la Biblia da testimonio que el sol, la luna, las estrellas, el universo, todo lo creado, la creación misma está llena ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero el único que no reconoce la gloria de Dios, ¿quién es? El hombre. ¿A causa de qué?
Del pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Fueron destituidos, apartados, separados. ¿De qué? De la gloria de Dios. El hombre no participa de la gloria de Dios en estado natural. Para que el hombre llegue a estar en el estado de gloria, sí o sí necesita que la vida de Cristo esté en la persona, y la evidencia es la regeneración manifestada en el proceso de la santificación diaria. Usted no puede decir que es un hijo de Dios y que está esperando la glorificación y seguir atado al pecado de siempre, sino que usted va cada día de triunfo en triunfo, dice la Escritura. Entonces, vamos a ver que Dios te salvó para su gloria, dice. A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1. Y vamos a ver otra vez el corazón de nuestro Dios Padre Celestial aplicado en su voluntad. Y dice aquí Efesios capítulo 1, en el versículo 12. Vamos a leer el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de ¿qué dice? De su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Usted sabe que Dios te predestinó para que seas salvo, para que la gente y todo lo que tenga que alabar a Dios sea por el testimonio tuyo, para alabanza de su gloria. Dice el versículo 14, porque él dice que estas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y otra vez dice para la alabanza de su gloria. Otra vez vuelve a especificar la palabra que Dios tiene un propósito con nosotros, que seamos para su gloria. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículo 27, allí nomás. Colosenses 1, versículo 27. La Escritura dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de ¿qué? De gloria. Otra vez, no reveló Dios a todo el mundo las riquezas de su gloria, sino que dice el contexto: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas. Esto lo está haciendo Pablo, una introducción para que la iglesia sepa que hemos sido escogidos para conocer su gloria. La creación está llena de su gloria, pero el hombre no la conoce por causa del pecado. Dios te salva, Dios te transforma, te regenera para que conozcas su gloria, para que alabes su gloria, para que prediques y publiques su gloria. Entonces acá empezamos a ver con más intensidad el propósito de Dios. Pero vimos que el hombre, por causa del pecado, fue excluido, separado de la gloria de Dios. Dijimos que gloria significa honor, majestad, poder, fama. Eso significa gloria. Tenemos un Dios que es glorioso. Él no necesita de nadie que promocione quién es Él. Pero nosotros hemos sido invitados a proclamar las grandezas del Señor. Pero ¿cómo es que se llega a ser una generación Icabod? ¿Y qué significa la palabra Icabod? Y así comenzamos titulando la enseñanza de hoy: una generación Icabod. Vamos a ir, para poder tomar bien el contexto escritural, a Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 4. Todos nosotros sabemos cómo fue el nacimiento y el llamamiento de Samuel, como un niño consagrado al Señor, ofrecido por su mamá Ana. Pero la Escritura resalta aspectos peligrosos de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo,
En el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel, da un panorama de cómo estaba el pueblo en el momento en que Dios llama a Samuel. Por ejemplo, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. Saben, hermanos, hoy mucha gente se jacta de cuán lleno de gente está el templo, pero no puede decir que cuán lleno de palabras están los púlpitos. Y el problema no es cuán lleno están de gente los templos, sino cuán llena de gloria y cuán lleno de palabra abundan desde los púlpitos. ¿Por qué abundan la gente? Justamente porque no abunda la palabra. Jesús dijo, yo les he dado mi palabra, pero el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo hoy quiere estar tanto dentro de la iglesia? ¿Será porque no está la palabra de Dios? ¿Porque escasea la palabra de Dios? Es como que se está viendo un paralelo, que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra de Dios. Fíjense allí, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Entonces conocemos nosotros todo lo que sucedió cuando Dios llamó a Samuel, diciéndole lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Pero en el capítulo 4 vemos nosotros que hace referencia que Elí, siendo un hombre viejo, un hombre gordo, un hombre pesado, un hombre que estaba prácticamente ya en sus últimas instancias y que tenía sus hijos llamados Ofni y Finés, que no andaban ante los ojos de Dios en forma correcta, no estaban haciendo las cosas que realmente Dios quería que se hagan. Pero en el capítulo 4 acontece algo. Dice en el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. No espere que un hijo de Dios pueda soportar una batalla espiritual si no está impregnado de la palabra de Dios. No espere que la presencia de Dios se manifieste cuando la desobediencia es un tenor de todos los días. Dice la Escritura que Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Esto quiere decir que abandonaron su lugar, abandonaron sus puestos de la guerra, de la batalla. Y fue hecha muy grande la mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. ¿Y qué sucedió en el versículo 11 con el arca de Dios? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Fíjense ustedes que esto era terrible lo que podía pasar. El arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se manifestaba allí, fue raptada, fue capturada. Esto es lo que pasa en la vida de la iglesia, que se transforma de pronto en amante del modernismo, amante de los placeres y privilegios de un mundo que está altamente identificado en contra de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? La realidad que menos esperaban aconteció. Fue llevada el arca y fueron muertos los dos sacerdotes, hijos del sacerdote Elí, que presidían y que oficiaban los cultos delante del Señor. Pero como su conducta no era correcta, acá empezamos a ver qué es lo que empieza a descubrir la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Corriendo, versículo 2, y corriendo a la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Esto ya era una señal de que traía malas noticias. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba como temblando por causa del arca de Dios. Sabía que estaba en peligro todo lo que estaba aconteciendo. Y dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad que sucedió, gritó. Era terrible esto, algo que no podían ellos soportar.
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y les dio la nueva a Elí. Versículo 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Cuando el sacerdocio se envejece y no se renueva espiritualmente como las águilas, tiende a perder la visión, tiende a perder la dirección, y por esa razón es que se expone a toda una familia, a toda una congregación, a toda una ciudad al desastre. Cada uno de nosotros sabemos que lo que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, somos hechos reyes y sacerdotes. Pero no es para tener los títulos colgados en la pared como diciendo: yo soy rey y sacerdote, no tengo nada que hacer. Esa no es la manera, sino que justamente la tarea de ser un sacerdote en su propia casa, en la comunidad, en el trabajo, en todo lugar, manifiesta una vida que se renueva en el Espíritu todo el tiempo, como la Escritura lo dice. Pero acá vemos nosotros que este sacerdote, ya siendo viejo, no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad del pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Alguna otra mala noticia podría suceder? No. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Era un hombre pesado, un hombre viejo. Y él fue tal el golpe y tal el dolor que cayó para atrás de la silla y se golpeó con la cabeza, se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Escuchen este relato, este desenlace. Y su nuera, la mujer de Finés, esta es la que en el concepto del lenguaje profético la mujer tipifica a la iglesia. Vemos que dice: estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que acababa de morir su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, ella estaba pariendo y estaba muriendo. Les decía a la que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, ¿qué sucedió? No respondió ni se dio por enterada. ¿Qué sucedió? Se murió. Nunca supo que había dado a luz. Y llamó al niño Icabod. Acá aparece la palabra Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Amados hermanos, la generación de Icabod es una generación de gente que no reconoce la gloria de Dios, que vive sin tener en cuenta la gloria de Dios. Y acabamos de leer que Isaías dice: a todos los que los llamé en mi nombre, para mi gloria los llamé. Y Él te creó, te formó, te hizo para su gloria. Una iglesia no puede estar ajena a la majestad y a la gloria de Dios. Una iglesia no puede estar tan preocupada y ocupada por su propia gloria, por su propia posición, por sus propios deleites, por su poder, por su fama, por su imagen, y deja de lado la gloria de Dios. Una generación que glorifica a Dios es una iglesia que sanamente sabe reconocer
que todo lo que recibimos y todo lo que hacemos y todo lo que somos y lo que pensamos y todo lo que existe es por Él y para Él, y es para su gloria. Una iglesia que avanza con claridad reconociendo la gloria de Dios es una iglesia que jamás le roba la gloria al Señor, sino que reconoce que cada mérito, que cada talento, que cada habilidad, que todo lo que el mundo te puede aplaudir, todo lo que la gente te puede estrechar la mano diciendo admiro lo que haces, inmediatamente esa persona sabe que el dueño de esa gloria es el Padre de las luces, el que desde lo alto te ha dado esa habilidad para hacerlo. Pero una generación de gente que vive en Icabod es una generación que no reconoce gloria. Es una generación que se ofende por la misma palabra de Dios, como Jesús se tuvo que dar vuelta ante la multitud que venía y le dijo, ¿esto les ofende? ¿Sabe cuánta gente se ofende? Por eso es que muchos predicadores erróneamente dejaron de predicar la verdad para que la gente no se ofenda. Cuando se hace esto se está transformando en Icabod. Se terminó, se traspasó la gloria. Se aniquiló la gloria que tenía esa iglesia, se aniquiló la gloria que tenía Israel. ¿Por causa de qué? Por la mala conducta de aquellos que fueron llamados a glorificar a Dios en toda su manera de vivir. Por eso dice la Escritura que el nombre que se le puso a este niño fue Icabod. ¿Cuántos escucharon esta noche por primera vez la palabra Icabod? Ya saben lo que significa Icabod. Todos los que esta noche conocen esta palabra y comienza usted a tener una identidad con la gloria, Icabod, de Dios, y nunca más viva ignorando que todo lo que usted haga, sea de hecho o de palabra, debe hacerlo para la gloria de Dios. Porque Dios te concedió, Dios te dio, Dios te creó, te llamó, te formó, Dios te buscó para su gloria. En Ezequiel capítulo 10, la Escritura identifica, y con mucha tristeza, en el subtítulo del capítulo 10, otro cuadro que mencionaremos ahora: la gloria de Dios abandona el templo. Para que usted pueda comprender todo el contexto, debe leerlo desde el capítulo 1, para que pueda entender, porque todo es un contexto encadenado. Pero claramente hace referencia el versículo 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima de los querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Pero el versículo 18 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines las alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon de la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Señor, del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Por eso digo que tiene que ver desde el capítulo 1. Y cuando empezamos a ver esto, acá dice que la gloria de Dios se fue. A mí no me gustaría estar en una iglesia donde la gloria de Dios se fue. ¿Qué es lo que hace que la gloria de Dios
la majestad de Dios, la santidad de Dios, el poder, el honor de Dios se vaya del lugar. El capítulo 8 de Ezequiel dice el versículo 6: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen las grandes abominaciones que de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Dice allí o no dice para alejarme de mi santuario? Hemos aprendido que la omnipresencia de Dios, Él está en todo lugar. No existe ni siquiera una partícula que pueda estar ausente de la presencia de Dios. Pero el alejamiento, esa manifestación de la gloria, esa manifestación de su señorío, es por causa de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y el pecado, las abominaciones, las cosas que se ocultan, provocan, como dice Isaías 59, 1 y 2, separación, división entre vosotros y Dios. Por eso volvemos a tomar asiento en Romanos capítulo 3, 23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están separados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. En la gloria de Dios está la gracia, en la gloria de Dios está el favor de Dios, en la gloria de Dios está la manifestación expiatoria de Cristo. Se puso a pensar quién va a salir a favor nuestro, o quién saldrá a favor de tanta gente si no estuviese la gloria de Dios. Nosotros no podemos ver y no podemos entender por nuestra limitación, pero la Escritura manifiesta en una pregunta: ¿no ves los que estos hacen? ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando todo lo que hago o digo, lo hago para la gloria de Dios. Cuando yo no hago algo para la gloria de Dios y estoy impregnando mis actos en inmundicia, en abominaciones, por más que yo diga, pero son cosas buenas que hice, todo lo que no está conforme a la voluntad del Padre es abominación, por más que yo le diga que es bueno. Jesús no hizo nada en la tierra que no haya sido hecho conforme a la voluntad del Padre. Por eso dice la Escritura, Juan 5:19, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, esto hace igualmente, para que se maravillen ustedes. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas para que el Hijo haga igualmente que el Padre. En el contexto de ese versículo 19 habla del paralítico sanado en Betesda, un lugar donde yacía una multitud de enfermos. La palabra yacer es estar tirados. Era un lugar donde los enfermos estaban abandonados, tirados, y muchos se morían allí, alcanzando la única esperanza que si en algún momento se movían las aguas de un estanque, el primero que se lanzaba allí se sanaba. Pero dice la Escritura que cuando Jesús entró, supo que había un hombre que hace 38 años que estaba lisiado. ¿Quién habrá dicho? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Alguno de los que estaban allí? No creo que haya habido solidaridad entre todos los que yacían diciendo, a él, por favor. Porque estaban todos buscando ser sanados. Jesús revela diciendo, mi Padre me muestra lo que tengo que hacer. Y que le dijo a quien el Padre había escogido para salvación, mostrando la evidencia de su poder por la sanación. Porque sanar no significa salvar, simplemente es una señal para que los incrédulos crean.
Jesús le dijo, después que lo encontró: hey, fuiste sano, no peques más para que no te venga algo peor, le dijo después. Entonces fíjense ustedes que la gloria de Dios se manifiesta con la obediencia. Cuando yo hago conforme a la voluntad del Padre, y acá dice: ¿no ves lo que estos hacen? Grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Vamos, hace un boquete más grande. Esto significa que Dios estaba permitiendo a este profeta que vea, que sea revelado, que salga a la luz lo que estaba en oculto, lo que estaba en oscuridad, lo que estaba en secreto. Así Dios está tratando en este tiempo. Así Dios está sacando toda abominación de toda persona que está en esta generación de Icabod, que viven sin gloria, sin la gloria de Dios, porque a causa del pecado, a causa de la inmundicia, a causa de la rebelión, han sido apartados de la presencia del Señor. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared en todo alrededor. Afuera tenían apariencia de un culto a Jehová de los ejércitos, pero por dentro, detrás del muro, tenían puras abominaciones paganas. ¿Qué hay detrás del velo de un cristiano? ¿Es Cristo por dentro y por fuera? Nada hay oculto que no salga a la luz. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Estaban ofreciendo sacrificios a dioses falsos. ¿Saben, hermanos? La generación del Icabod del siglo XXI ha dejado de glorificar a Dios para glorificar la moda, la música, el hedonismo, el humanismo, el egoísmo, para glorificar todo lo que al hombre le satisface. Se ha olvidado de que todo es de Él, por Él y para Él. Se han olvidado de que Dios escogió, te llamó para su gloria. Por eso es que muchos están entrando en tiempo de definiciones, porque la Escritura dice que no hay nada que se oculte delante de Él. La causa es los pecados ocultos. La causa es todo lo que está detrás del muro. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios puso en su voluntad? ¿Para qué el Señor te llamó? ¿Para qué el Señor te rescató? Tómate por un momento el pensar de dónde te sacó el Señor. Y ponte en este momento a meditar dónde estarías hoy si Él no te hubiera sacado de allí. ¿Qué estarías haciendo hoy si no hubiese Cristo operado en victoria y en libertad de tu vida? No puedo entender por qué hay hermanos que no glorifican a Dios, el estado que le ha puesto el Señor, y como una rebeldía permanentemente se manifiesta ofendiendo y alejándolo al Señor de su presencia. ¿Qué quiere el Señor? Veamos lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 3. Claramente el Señor revela en su palabra la voluntad, su voluntad, que es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Isaías 61, versículo 3 dice que, vamos a leer desde el 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar, escuche, a ordenar, es una orden, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Este sirviente que escapó y vino a dar la noticia a mí venía con su ropa rasgada y con su cabeza llena de ceniza, llena de tierra, señal de luto, señal de dolor, señal de duelo, señal de que estaban sin gloria. Dios tiene este propósito, a ordenar. Esto es un edicto real, esto es una orden real, esto es algo que nadie puede revocar. Que a los que están afligidos de Sión, que son de su santa ciudad, los verdaderos hijos de Dios, aquellos que por ignorancia han caído en engaños, aquellos que por ignorancia y por manipulación han sido engañados, Dios dice que se ordena que a aquellos afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Dios quiere que recibas, que estés, que disfrutes del estado de gloria, que esa es la esperanza venidera para cada uno de los que amamos su venida. Cristo viene para glorificar a su iglesia. Esta palabra está totalmente confirmada en Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice así la Escritura: y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados, el destino final de todos los llamados es el estado de gloria juntamente con Cristo. Por eso es que no puedes pertenecer a una generación Icabod, gente que vive sin reconocer la gloria de Dios. No te olvides que todo lo que Dios ha dado, aún hasta el sustento de las aves de los cielos, hasta la majestuosidad de una bella planta, hasta el esplendor que puedes ver en cada mañana cuando el alba comienza a rayar. Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, una es la gloria de cada estrella, porque una estrella es diferente a otra en gloria, dice Pablo en 1 Corintios 15. Cada expresión de gloria es para que nosotros sepamos que toda la creación te está recordando cada día de que no te olvides que la esperanza venidera es el estado de gloria. Así que no te olvides de Dios. Engrandécelo en tu manera de vivir, engrandécelo en tu manera de pensar, engrandécelo en tus actos, engrandécelo en cada logro, engrandécelo en lo que tienes, engrandécelo en lo que no tienes, engrandécelo en las puertas abiertas, engrandécelo en las puertas cerradas, engrandécelo en la partida de un ser querido, glorifícalo, y engrandece cuando Dios lo sana para que aún no se muera. Glorifícalo, porque Dios se glorifica en todo. Es un apasionado por su gloria del Señor. Juan capítulo 17, nuestro mayor ejemplo y nuestro único modelo en este mundo a poder imitar y a seguir como un paradigma de cómo un hombre puede glorificar a Dios, lo ha demostrado Jesucristo nuestro Señor. San Juan capítulo 17, versículo 4 dice así la Escritura: yo te he glorificado en la tierra,
Leamos juntos esa frase, por favor. Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra. Pregunta: ¿es posible glorificar a Dios desde la tierra? ¿Sí o no? Sí. El que glorificó desde la tierra fue Jesucristo, y por ende en Él tú también puedes glorificarlo en la tierra. Nunca te olvides, es más conveniente que te olvides de respirar a que te olvides de darle gloria al Señor. En todo y por todo. Porque sin Él nada soy y nada tengo. Hasta el día que te ha regalado el Señor es para su gloria. Nunca hagas algo por tu propia iniciativa. La Escritura te dice que lo digas si Dios así lo quiere. Nunca planifiques sin consultar la soberanía de Dios, porque todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Jesús demostró que Él ha glorificado al Padre en la tierra. Pero la pregunta es: ¿de qué manera Jesús glorificó al Padre? El mismo versículo 4 dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué será que muchos cristianos piensan que el único que tiene una obra para hacer ha sido Cristo? ¿Por qué será que muchos cristianos están arrancando hojas del calendario sin hacer nada para la gloria de Dios? ¿Por qué hay personas que nacieron, crecieron y se murieron sin saber nunca para qué existieron? Y mucho más un cristiano que sabemos que la Escritura dice: yo te llamé para mi gloria. ¿De qué manera glorifico a Dios? Cuando acabamos la tarea, la obra que me diste que hiciese. Esto lo dice Jesús. Por eso dice el versículo 5: ahora pues, ahora pues nos está indicando para saber qué hubo anteriormente, para decir y expresar ahora pues. Después de qué? Después de haber acabado la obra que me diste que hiciese, y habiéndote glorificado en el cumplimiento con lo que tú me mandaste hacer, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La expresión de gloria también es algo que sucedió antes que el mundo existiese. Pero vamos a poder meditar en este momento de qué manera Cristo glorificó al Padre. ¿Se acuerdan lo que Él dijo estando en la cruz antes de entregar su espíritu? ¿Qué exclamó Él diciendo? Padre, consumado es. ¿Alguna vez te dieron una tarea para que hagas y con orgullo terminaste y dijiste: terminé? ¿Creo que se siente uno bien cuando se siente realizado porque lo ha logrado? O cuando uno está haciendo un examen, ¿usted qué prefiere decir? Terminé, y firma y entrega contento la hoja, o que diga un ratito más, no me quite la hoja? Si en 2 horas no te salió nada. ¿Vio cómo se siente uno cuando dice terminé? Cuando una mujer costurera está haciendo un vestido, una obra de arte, algo precioso, y llega a decir terminé. Cuando un arquitecto, un albañil, un constructor está emprendiendo un proyecto glorioso y dice terminé. ¿Hay alguna satisfacción más grande? Con lo que egresan, con lo que terminan una carrera y reciben el diploma ese último día antes de que vengan esos huevazos y todas esas cosas raras que no entiendo, ¿no? Y dicen, terminé. ¿Hay algo más lindo? ¿Saben? No nos debemos olvidar que cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas delante del Señor un día. Y Él viene a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te di?
¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con las habilidades que te di? Te di arte. ¿Y qué hiciste? Te di ciencia, te di música, te di sabiduría, te di dones, te di fuerzas. Sansón, ¿qué hiciste con tus fuerzas? Vamos a rendir cuentas delante de Él. Y por esa razón es que Jesús dijo: he consumado la obra que me diste que hiciese. Veamos por favor 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Aquí encontramos otro ejemplo más, pero esta vez no de Jesús, sino de un hombre común y corriente como usted y como yo, pero lleno del Espíritu Santo, pudo lograr cumplir con su tarea. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo estaba entendiendo que ya estaba por morir, lo estaban por ejecutar. Pablo murió decapitado a causa del testimonio. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez como justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que pueden glorificar al Padre aquí en la tierra? Los que culminan con la obra que el Señor le ha dado por hacer. ¿Hasta cuándo tengo que tener yo esta tarea? Hasta el último día de tu vida. ¿Lo entiendes? Yo no entiendo cómo hay personas que dicen: hasta aquí llegó mi ciclo. No encuentro ciclos en la vida del cristiano. No entiendo cómo personas pueden abandonar los dones y los llamamientos que son eternos, irrevocables. No entiendo por qué se dejan las cosas inconclusas. La Biblia identifica que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día le va a gustar esto, otro día le va a gustar esto. Un día va a pedir perdón por lo que hizo, otro día va a decir: no estoy arrepentido, voy a hacer esto otro. Otro día va a decir: me gusta el color blanco, otro día va a decir: no, me gusta el negro. Un día Dios, un día el diablo, un día Barrabás, un día Jesús, un día el camino ancho, otro día el camino angosto. Esto no es otra cosa más que obsesión. Y una persona obsesionada es una persona que se engaña a sí mismo, porque mentir es engañar a otro, obsesionarse es engañarse a sí mismo. Y pensar que estoy haciendo lo correcto, y creo que estoy haciendo lo correcto, pero dice el Señor: tibio, te vomitaré de mi boca. Defínete. Si es Dios, el Señor, servirle. Y si es Baal, vayan detrás de él. Toda la Biblia te habla de definición. No se puede servir a dos señores. La Escritura está diciendo que aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. David decía: una cosa he demandado, esta buscaré, pero es una, no miles. Alguien dijo: el que mucho abarca, así es, poco aprieta. Eso no dice la Biblia, pero está bueno. Bien conmigo: yo fui escogido, yo fui llamado, fui redimido, fui transformado para la gloria de Dios. Pero ¿saben, hermanos? No nos quedamos así esperando que venga Cristo. Ya debe venir Cristo a llevarme, ya tengo las valijas hechas.
La Biblia no dice eso, al contrario, dice que fuimos salvados para trabajar. Diga conmigo, fui salvado para trabajar. No le gusta, ¿no? ¿Cómo que hay que trabajar? Bueno, Adán, antes del pecado, Dios nos puso a trabajar. Nos puso que guarde el Edén, que lo labrara, que le ponga el nombre a los animales. ¿Sí o no? Lo que le agregó, por causa del pecado, es el sudor, el dolor, y que la tierra ya no estaba limpia y pura como estaba, sino que ahora ya te salían espinas, cardos, enfermedad y muerte, dolores. Ay, me duele. ¿Cuánto te duele la espalda cuando viene? Ya está. La espalda. O las bisagras, Alfredo, ¿no? Cuando empiezo a ver las rodillas. Eso es por culpa del pecado. Pero si usted cree que fuimos salvos para no hacer nada, está equivocado. La Biblia no dice eso. Fuimos salvos para que Dios sea glorificado. ¿En qué? En acabar la obra que Él nos dio que hiciese. Y uno dice, ¿y qué obra tengo que hacer yo? Si ya hay uno que predica, hay uno que ya canta, hay 3 que tocan la guitarra, hay 2 porteros allá, no sé qué más, no se puede hacer nada aquí. Mentalidad de caja, ¿no? Mire lo que dice la palabra. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Aleluya. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Hechuras, hechos por Él. Algunos por ahí leían hechura suya. No es así, hermanos, ¿sí? Hechos, somos hechos por Él, creados en Cristo Jesús para descansar eternamente sin hacer nada. ¿Sí dice la Escritura? No, hay un para, ¿no es cierto? Para buenas obras. Diga conmigo, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer? Buenas obras. Y uno dirá, pero si toda mi vida hice buenas obras. Esas son abominaciones para Dios. Porque eso no es lo que Él había preordenado, lo que Dios había determinado. Dice la Escritura, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo entendió? Ahora, la Biblia dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es cubrirlo. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros. No sabía yo que Dios tenía cosas secretas para mí. Y si usted no entra a su aposento y busca a su Padre en secreto, nunca tu Padre te dará a lo público lo que Él tiene. ¿Cómo es entonces que yo necesito saber qué tengo que hacer? La espiritualidad llevada al extremo es un peligro, como la carnalidad manifestada es otro peligro. Pero cuando la persona cree que servir a Dios es únicamente cantar, tocar la guitarra, repartir folletos, predicar o limpiar el baño de la iglesia, piensa que eso es todo, está equivocado. ¿Cuántos estudiantes de secundario llegan? Bien arriba. Muy bien. ¿Cuántas materias se llevan? ¿Más o menos? Y uno dirá, bueno, pues usted no sabe la vieja en matemática lo que es. Saben, hermanos, ustedes deben saber que el año que viene, a esta altura, ustedes tienen que decir, para la gloria de Dios, yo no le llevo ninguna materia y tengo las mejores notas. ¿A quién quiere agradar? Dice Gálatas 1:10. ¿A Dios o a los hombres? Porque tus compañeros te pueden decir, no seas traga, no seas esto, no seas aquello, pero mejor es agradar a nosotros. Porque Él puede decir, ¿cómo estoy yo viviendo? ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios en mi hogar? ¿Estoy estudiando para ser realmente un hombre que glorifique a Dios, una persona que glorifique a Dios con mis estudios, con mi profesión, con mi trabajo?
Mire, los hermanos allí en el Ministerio GBS en Buenos Aires, cuando estuvimos esta última vez, estuvimos hablando de lo que habíamos aprendido en Córdoba acerca de Dios solamente es la gloria. Y nos impactó muchísimo que nos enseñaron que, por ejemplo, un gran músico, compositor de sinfonías extraordinario, llamado Johann Sebastian Bach, un gran compositor, entre él y muchos otros más, incluso pintores, gente de arte, debajo de la partitura o en algún lugar de los cuadros ponían SDG. Nadie sabía de qué se trataba, pero ellos ponían Soli Deo Gloria. Solo de Dios es la gloria. Porque ellos reconocían que nada de lo que ellos hacían, esa inspiración provenía de ellos, sino que eran dioses que lo inspiraban. Y ellos daban la gloria a Dios. Y compartiendo esto con los hermanos, Buenos Aires es uno de los tantos lugares como nuestro país que a veces las crisis aprietan. El pastor Julio Botino y los hermanos allí, con el deseo de trabajar para poder venir al campamento acá en Tucumán, dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos esos sanguchitos de miga, esos triangulitos, ¿vio? Y ensalada de fruta, y salimos a vender. Me emocionó mucho el ver los otros días que antes que empiecen a elaborar, lo primero que hicieron la etiqueta. ¿Y qué dice la etiqueta? SDG y una corona arriba. Nos contaba que es impresionante lo que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, no es mérito mío, no es fuerza mía, es para la gloria de Dios. Todo estudiante debería ser un científico, debería ser un excelente médico. Aquel que estudia tecnología debería ser el mejor de todos. Salir de la simplicidad, salir de la mediocridad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando más una persona se capacita por lo que Dios le ha dado, más glorifica a Dios, porque sabe lo que es la grandeza de todo lo que Dios ha creado. Y aún así, hasta para agarrar una plancha y planchar la ropa, encomiéndese y diciendo, Señor, yo he sido llamado desde la eternidad, creado por ti, formado por ti, para alabanza de tu gloria. Entonces, usted entenderá que todo lo que Dios ha preordenado va a empezar a descubrir que lo que usted hace, y lo hace bien, y lo hace para la gloria de Dios. Usted sabrá que hay obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Amén. Voy concluyendo. Pero no todos hacen esto. Muchos quieren estar en Icabod. Muchos quieren estar en Icabod. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 2. Y esto es algo incomprensible. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Ustedes han visto que India dejó de decir a la vaca que es sagrada? No. Allí McDonald's no existe, no pueden hacer hamburguesa con la vaca. Aunque dicen que no la hacen con vaca, ¿no? Pero bueno, es otro tema. No hay naciones que cambien sus dioses, aunque no son dioses. Ellos son leales a sus dioses. Sin embargo, mi pueblo, dice la Escritura, sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Lo ven? ¿De qué sirve? El ejemplo más claro es que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lenteja, placeres de la carne. ¿Por qué cambias la gloria de Dios por lo que no aprovecha? Todavía hay tiempo, hermanos. Todavía estamos en tiempo de arrepentirse. Todavía estamos en el tiempo de la gracia.
Dice Jeremías capítulo 13, versículo 15 y 16. Escuchad y oíd, no os envanezcáis. Pues Jehová ha hablado. Versículo 16 dice: dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esparciré luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Dios dice, para aquellos que no le dan gloria a Dios, ya comiencen a darle la gloria a Dios antes que sea tarde. ¿Lo entendió, iglesia? Los de la generación de Cabot roban la gloria de Dios, o intentan robar la gloria de Dios. Los de la generación nueva, de aquellos que han sido transformados por el Señor, glorifican a Dios en todo tiempo. Quiero terminar, hermanos, con algo muy bonito. ¿Usted sabe lo que significa la palabra doxa? La palabra doxa significa gloria, pero la gloria aplicada. Usted va a encontrar que algunas cartas Pablo termina con una salutación que se llama doxología. Si usted me acompaña a Judas, la carta de Judas que está antes de Apocalipsis. ¿Ven cómo termina la carta de Judas en la salutación final? ¿Qué dice el subtítulo de su Biblia? Doxología. Esto quiere decir gloria aplicada. Este es el sello. Este es para que usted sepa que es verdad que usted y yo vamos a ser glorificados en Dios por la gracia de nuestro Señor. Y no puedo negar, hermanos, que esto forma parte de la gracia, porque cada vez que nosotros vemos y entendemos algo así como esto, nos hace conmover. Por lo menos en mí se conmueve todo mi ser en entender esto. En esto consiste la doxología. Y aquel está hablando de Jesucristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aunque muchos toman como salutación esta doxología, es una gran esperanza para nosotros en este tiempo. Porque nosotros no podemos preservarnos solos. No hay poder, no hay habilidad para que nosotros nos permanezcamos firmes. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, Él es el poderoso para guardarnos, para protegernos sin caer. ¿Entiendes esto? Sin caída. Él hace la tarea de presentarnos sin mancha delante de su gloria.
Y lo hace con gran alegría, hermanos. Si no fuese por Él, si no fuese por su sacrificio de cruz, si no fuese por su gran amor expresado en la cruz del Calvario, ¿quién de nosotros permanecería firme? ¿Quién de nosotros estaría sin mancha delante de Él? Así que, iglesia, no te jactes, ni te envanezcas, ni te quieras presentar delante de Dios con gloria propia, porque toda la Escritura dice que por Él, de Él y para Él sea la gloria por los siglos. Todo es por Él. Y si usted y yo tenemos la seguridad bíblica de que viene el día y que seremos transformados a su gloria, donde nunca más el pecado se manifestará en su carne, porque la justificación nos libra, pasado, presente y futuro, hermanos. Cuando Él nos justifica, nos libera de la culpa del pecado. Cuando Él nos regenera, nos libera de la esclavitud del pecado. Pero cuando Él nos glorifique, nos liberará de la existencia del pecado. Nunca más una inmundicia, nunca más una ofensa a nuestro santo Dios. Por eso es que hay rebeldes y contumaces que hablan cosas que no entienden. Por eso es que la Escritura dice que los indoctos y los inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. Es preferible no dar una palabra si no la saben primero, que decir cosas que ofendan la gloria de Dios. ¿Puedes ver esta doxología, esta gloria aplicada? Dios llenó todo de gloria, pero el hombre está apartado de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Él vino a reconciliarnos con su gloria. Él es poderoso, iglesia. Por eso es que nosotros perseveramos, porque Él nos preserva. Todos los que perseveran hasta el final, los que van a ganar su corona de vida delante del Señor, son porque van a decir: he acabado la obra que me diste. Termina la tarea que se me encomendó y no la cambies por cosas inservibles. Todos nosotros somos llamados a ganar coronas para Cristo. Yo quisiera ver cuando todas las rodillas se doblen delante del Señor y cuando toda lengua proclame que Jesucristo es el Kyrios, y allí vayan dirigidas todas las coronas a sus pies, porque nadie en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra fue hallado digno, solamente uno, el Cordero, que fue inmolado. Y Él es el que merece la gloria y la honra. Por eso dice que Él nos preserva sin mancha y sin caída delante de su gloria, con gran alegría. ¿Sabe qué versículo recuerda esto? El profeta Isaías, 600 años antes de la muerte de Cristo, en el capítulo 53, vio esto. Versículo 10. Con todo esto, con todo lo que Él sufrió,
con todo lo que Él padeció. Dice, con todo esto Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos, aleluya, y liberará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por tanto, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresiones. Esa satisfacción que dice la Escritura, quedará satisfecho, es lo que Judas en la doxología dice, con gran alegría. Ese es el plan, es el propósito eterno del Señor. Por eso, iglesia, glorifica al Señor.